Ana Petito, que está cumpliendo 90 años. Está Muy bien, hermanita. enfermita, pero ahí va, con la ayuda de Dios. Muy bien, pues gracias, hermanita. Entonces, 90 años está cumpliendo hoy día. 90 años. Muy bien, pues, Sí, hermanita, muchísimas gracias. Qué gran valor. Entonces, le decimos a nuestro hermano Waldo que incluye a la hermana Petito Almester, la hermana de la hermana Doris, que está cumpliendo 90 años de edad. Bien. Ya, hermanito Waldo, adelante usted, por favor. Muy bien, muchas gracias. Oremos. Mi buen Padre, que estás en el cielo, tú que tienes la misericordia con tus hijos acá en la tierra, te has entregado a tu Hijo, Señor, para la redención de nuestros pecados, y que tú cada día, Señor, nos animas a través de la Escritura para ser mejores personas y poder tener el camino allanado a la vida eterna, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por las cosas que nos das cada día a los que trabajamos, la salud, el dinero que ganamos, Señor, para cubrir las necesidades diarias, Señor. Y te pedimos por aquellos que no tienen salud, como las hermanas que están en China y en otra parte, en Cuba, en otras partes del mundo, que son un poco oprimidas, Señor, por los gobiernos, que tú puedas acompañarlos, Señor, a sobrevivir con el Evangelio, Señor, sabiendo que a veces son perseguidos. Pues también te pedimos por la salud de los hermanos que están enfermos y por la abuelita que está por cumplir 90 años. Hay que tener 90 años, Señor, en estos tiempos. Así que muchas gracias, Señor, por cuidarle su salud, porque eso nos anima a los que ya vamos también camino para allá, a poder seguir resistiendo y estando aquí para predicar tu palabra, Señor. Acompaña, Señor, hoy día al que va a traer tu mensaje. También mantén la misma fuerza y la misma convicción en aquellos que tienen la plataforma prendida cada día para escuchar de tu palabra. Señor, bendice a los que estamos en esta plataforma, a los que están viniendo y también a los que nos están escuchando por YouTube. Mi Señor, muchas gracias por tantas bendiciones, por tanto amor, por tanta misericordia que tú tienes con cada uno de nosotros. Oramos a través de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Waldo, por la oración de inicio. Entonces, y antes de comenzar y darle el pase a nuestro hermano Esrom desde allá de Mendoza, quiero recordarles a cada uno de ustedes que este estudio está siendo transmitido a través de Facebook Live, en la página de Facebook del hermano Néstor Sánchez, en vivo y en directo, y por supuesto que será subida también a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA. Ahí lo pueden volver a revisar el estudio para que puedan revisarlo bien tranquilamente, si se les pasó alguna información de lo que nuestro hermano nos va a traer el día de hoy. Y por supuesto, dar la bienvenida y el saludo a todos aquellos que verán este estudio después en Facebook o lo verán ahora de inmediato en vivo y en directo, y también a aquellos que lo van a revisar allá en la plataforma de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Muy bien, pues vamos entonces a lo que nos convoca esta reunión y vamos a dejar a nuestro hermano Esrom Oxa, quien Ujú. gentilmente ha accedido entonces a dedicar un poquito de su tiempo para presentarnos un tema el día de hoy. Hermano Esrom, que el Señor le bendiga. Adelante usted. Muchas gracias, hermano. Tengan todos muy buenas noches. Es un placer para mí que me haya invitado para en esta noche compartir una porción de la palabra de Dios. ¿Sí? Me gustaría compartir pantalla, así entramos en el tema. ¿Se ve bien ahí? Excelente, súper. Muy bien, muchas gracias, hermano. Bien, gracias a todos por la asistencia. Yo sé que muchos anoche se conectan en esta plataforma. Eso es muy bueno, ¿no? Porque uno realmente crece espiritualmente cuando es alimentado por la palabra de Dios, ¿no? Voy a compartir un estudio que también compartí con mis hermanos acá en Mendoza, así que van a ser doblemente bendecidos, como decimos a veces, ¿no? Y es un tema interesante que tenemos que tener en cuenta y es un tema que nos va a llevar a nosotros a reflexionar en nuestra vida cristiana, ¿no? Como título había puesto infidelidad, ¿no? Ya a veces cuando escuchamos esta palabra, infidelidad, ¿sí? Inmediatamente en nuestras mentes lo relacionan con
el matrimonio, ¿no? Inmediatamente vamos allí, sí, y vemos que la infidelidad solamente puede darse en el matrimonio, ¿no? Y cuando encontramos esta palabra, podemos buscar algunos sinónimos de esta palabra, ¿no? Por ejemplo, engaño, ¿sí? Traición, muchas veces, cuando hay infidelidad hay traición. Podemos ver adulterio, ¿no? Falsedad, deslealtad, ¿no? Y estas son definiciones, ¿no?, que acompañan a la infidelidad, ¿no? La palabra infidelidad es una palabra realmente que es fuerte, que tiene mucho significado, ¿no? Y todos sabemos lo que es infidelidad, ¿no? A ver, cuando buscamos en el diccionario infidelidad, inmediatamente nos va a salir traición, ¿no? Un sinónimo. Pero en esta tarde, ¿sí?, o esta noche, me gustaría ver la infidelidad de otro punto. No la infidelidad en el matrimonio, en la pareja, sino la infidelidad a Dios. Quiero tocar este tema porque muchas veces podemos tomar a la ligera, ¿sí? Y quizás no estamos siendo fieles a Dios, ¿no? Podemos definir infidelidad a alguien que no es fiel, ¿no? Entonces vamos a ver la infidelidad a Dios. ¿Qué podemos, qué enseñanza podemos encontrar, ¿no?, para nosotros hoy en día? En esta tarde vamos a utilizar muchos textos en el Antiguo Testamento. Y cuando uno lee el Antiguo Testamento, realmente es muy rico leer el Antiguo Testamento porque realmente a nosotros nos enseña, ¿no? Y claramente Pablo escribió en Romanos 15:4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y uno cuando va al Antiguo Testamento va a ver infidelidad por todas partes. ¿De parte de quién? De parte del pueblo de Israel, ¿no? O en 1 Corintios, en 10:11 específicamente, pero Pablo da algunos ejemplos de lo que le había pasado al pueblo de Israel, ¿no?, por el pecado. Y mucho tiene que ver con el pecado de la infidelidad a Dios. Y dice el 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, ¿no? Entonces, las cosas que se escribieron antes, realmente a nosotros nos tienen que dejar una enseñanza, ¿no? Por eso uno tiene que leer toda la palabra de Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios realmente es una fuente para nosotros, ¿sí?, que nos ayuda en nuestra vida cotidiana. Entonces, para hablar de infidelidad, ¿sí?, tenemos que hablar acerca de un pacto, ¿no? Todo comienza con un pacto, ¿sí? Por ejemplo, usando una analogía, ¿no? Una vida matrimonial, ¿cómo comienza? Con un pacto, ¿sí? Un pacto entre quiénes, entre Dios y dos personas, un hombre y una mujer, ¿no? Y cuando uno lee, por ejemplo, a Malaquías 2:14, va a hablar acerca de que hay un pacto que se hace, ¿no? Y podemos leerlo, dice, mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti, dice, y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, dice, y la mujer de tu pacto? ¿Sí? Entonces, cuando en el matrimonio, cuando comienza, ¿no?, la vida matrimonial, ¿sí?, hay un pacto, ¿no? Y hay un pacto que hacemos, ¿no?, que hace la pareja, ¿sí?, con Dios, ¿no? Y dentro de ellos, el pacto abarca lealtad, fidelidad, ¿no? Por eso muchas veces escuchamos, ¿no?, hasta que la muerte los separe, ¿no? Cuando buscamos en el Antiguo Testamento, encontramos un pacto entre Dios, ¿sí?,
y el pueblo de Israel, ¿no? Allí tenemos las palabras de Dios, las palabras del pueblo, y que hubo un pacto. Cuando vamos al libro de Éxodo, y vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5, y dice el Señor así: ahora pues, dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, ¿no? Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, ¿no? Entonces, Dios está pidiendo algo, ¿no? Que el pueblo, ¿qué cosa? Guardara sus mandamientos, ¿no? Que escuchen sus mandamientos y que los guarden, ¿no? Y algo interesante que nos dice ahí también, ¿sí? Que tenía que ser un pueblo santo a Dios, ¿no? Dios pide santidad, ¿no? ¿Y qué va a responder el pueblo? En el versículo 8 va a decir: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo, ¿no? Entonces, el pueblo, ¿sí? Y Dios con Israel hizo un pacto, ¿no? Dios tenía sus mandamientos, les dio sus ordenanzas, y el pueblo aceptó eso, ¿no? Entonces vamos viendo esta analogía, ¿no? Como dijimos, en la vida matrimonial hay un pacto, ¿no? Dios con el pueblo de Israel, ¿sí? Hizo un pacto, ¿sí? Y hoy en día, cuando nosotros, ¿sí? Nos hemos convertido a Cristo, ¿sí? Hicimos un pacto con Dios. Y estamos bajo un nuevo pacto, ¿sí? Estamos bajo la gracia, el amor de Dios, ¿no? Entonces, hemos tomado un compromiso, y un compromiso que requiere, que demanda fidelidad, ¿no? En 2 Corintios 3:6, cuando Pablo defiende su ministerio, se iba a decir: nosotros somos ministros de un nuevo pacto, ¿no? Y en 5:17 va a decir, va a hablar acerca de que nosotros, cuando nos hemos convertido a Cristo, dice: nueva criatura somos, ¿no? Las cosas viejas pasaron, ¿no? Nueva criatura, ¿sí? Es decir, cuando nosotros nos hemos convertido a Cristo, Dios nos ha dado una vida nueva, nos ha limpiado todo pecado, ¿sí? Y nosotros tenemos que aceptar, ¿no? Aceptamos el compromiso de fidelidad a Dios, ¿no? Y cuando leemos, ¿no? En el Nuevo Testamento, ¿no? Habla acerca de la iglesia, ¿no? Que es la novia de Cristo, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Tratando de usar esta analogía, ¿no? Que en el matrimonio necesitamos fidelidad, ¿no? El Dios Israel, ¿sí? Israel tenía que ser fiel, ¿no? Y ahora nosotros, ¿sí? En esta era, tenemos que ser fieles a Cristo, ¿no? Un pacto, ¿sí? Demanda fidelidad. Primeramente, aprendemos en la palabra de Dios que Dios es fiel, ¿sí? Dios es fiel. Éxodo 34:6 dice: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. ¿Sí? Otro ejemplo, Oseas 2:19 dice: Israel, ¿sí? Yo te haré mi esposa
para siempre, mi esposa legítima, conforme a la ley, porque te amo, dice, entrañablemente, y yo te haré mi esposa y te seré fiel. Y entonces tú entonces me conocerás como el Señor. ¿Sí? El Antiguo Testamento, ¿sí? Así como el Nuevo, también tenemos esta analogía, ¿no? Israel, la esposa de Dios, ¿no? Y Dios como esposo tenía cuidado del pueblo, ¿no? Y él siempre fue fiel, ¿sí? A su pacto, ¿no? A las promesas que Dios hizo. Según Timoteo 2:13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, ¿sí? Entonces, en un pacto, ¿sí? En ambas partes demanda fidelidad, ¿sí? De parte de Dios, siempre fiel, ¿sí? Dios nunca rompe sus promesas. Él cumple todo lo que ha prometido y va a cumplir todo lo que ha prometido también para nosotros. Por ejemplo, nosotros nos ha prometido vida eterna, ¿no? Y si somos fieles a Dios, ¿sí? Vamos a obtener la vida eterna. Entonces, si Dios es fiel, Dios quiere que nosotros seamos fieles. Dios quiere fidelidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Nuevamente haciendo la comparación, ¿no? Con el matrimonio, ¿sí? El matrimonio, dentro del matrimonio, tiene que haber fidelidad, ¿no? Y un texto que nos anima, que tenemos que ver allí en Hebreos 13:4, ¿qué dice allí? Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Sí? Entonces, en el matrimonio tiene que haber fidelidad. ¿Sí? Dios pedía fidelidad de parte de Israel. ¿Sí? El capítulo 28 de Deuteronomio es un capítulo, ¿sí? Que tiene muchos versículos y sería bueno que después lo lean. Realmente ahí tenemos, ¿sí? Muchas cosas, ¿sí? Que podemos aprender, ¿no? Pero vamos a leer el versículo 1 que dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Sí? ¿Qué es lo que pedía Dios? Fidelidad. Y dentro de la fidelidad, ¿qué es lo que pedía? ¿Sí? Guardar los mandamientos, cumplirlos. Y no solamente guardarlos, ¿sí? Sino ponerlos por obra, ¿no? Y para nosotros hoy en día es lo mismo. Dios nos pide fidelidad y Dios nos pide que guardemos sus mandamientos, ¿no? Y Dios pide que pongamos en obra sus mandamientos, lo mismo que demandó de Israel, ¿sí? Entonces Dios quiere también hoy en día fidelidad de parte de cristianos, ¿no? De cada uno de nosotros quiere fidelidad. Apocalipsis 2:10, ¿no? La primera iglesia allí que habla el Señor, ¿no? ¿Y qué le dice a la iglesia? Dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, ¿sí? Sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué vamos a obtener? La vida eterna junto a Dios, ¿sí? Entonces, vimos que Dios es fiel, ¿no? Dios no cambia. Y si Dios es fiel, Dios quiere fidelidad, ¿sí? Y vamos a ver, en el matrimonio tiene que haber fidelidad.
Dios quería fidelidad de Israel y Dios quiere hoy fidelidad de parte de el cristiano. ¿No? Muchas veces la fidelidad la ve muchas veces en el comienzo, ¿no? Por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? ¿Dónde vemos esa fidelidad, ese amor? En la luna de miel, ¿no? En la luna de miel, ¿sí? Es puro amor, ¿sí? Es fidelidad completa, ¿no? Quizás algunos matrimonios, ¿no? Al pasar los años, ¿sí? Se han roto lastimosamente, ¿sí? Por la infidelidad, ¿no? Pero en un principio, ¿sí? En el matrimonio, en la luna de miel, ¿sí? Hay fidelidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Y la fidelidad, ahí puse infidelidad, pero es fidelidad de parte de Israel, ¿no? Y vamos a ir al libro de Jeremías, ¿no? Y quiero animarlos a leer el libro de Jeremías, ¿no? El libro de Jeremías tiene muchas enseñanzas, muchísimas enseñanzas que podemos aplicar hoy en día en nuestras vidas, ¿no? Pero miren lo que dice Jeremías en el capítulo 2 versículo 2 dice, así Jehová, así dice Jehová, dice, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, ¿sí? Del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Hubo un momento, ¿sí? Y que Dios recuerda y que le dice Dios en un momento al pueblo, que el pueblo fue fiel a Dios, ¿no? Y esto nos habla de la luna de miel, ¿no? Como expresa allí Jeremías, ¿no? Del amor, dice, de tu desposorio, ¿no? Y el versículo 3 dice, Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová, ¿no? Entonces Israel, en el comienzo, cuando estaban en el desierto, los 40 años, ¿sí? Dios lo recuerda y le dice, Israel, tú fuiste fiel, ¿sí? Y acá vemos, ¿no? En los comienzos, ¿no? Así como el matrimonio, la luna de miel, acá vemos la luna de miel de parte de Israel con Dios, ¿sí? Era fiel. Nuestra luna de miel como cristianos, ¿sí? Es cuando nos convertimos a Cristo, en nuestros primeros pasos, ¿no? Pero pareciera ser que al pasar el tiempo, ¿sí? Nuestro amor por Dios se va enfriando. Y eso nos enseña Apocalipsis 2, ¿sí? A la iglesia allí en Éfeso. Miren todo lo que va a decir el Señor. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente, dice, por amor de mi nombre y no has desmayado. La iglesia allí, sí, allí, en los hermanos, sí, estaban trabajando por la obra arduamente y el Señor lo reconoce, ¿no? Y miren, y leímos todo, ¿sí? Lo que habían hecho, ¿no? Estaban defendiendo la verdad, ¿sí? ¿Y por qué era? ¿Sí? Por amor de su nombre, ¿sí? ¿Y no ha pasado eso? ¿Recuerdan
sus primeros pasos cuando se convirtieron a Cristo? Cuando recordamos nuestros primeros pasos, ¿no? Pareciera ser que trabajábamos por la obra, ¿sí? Por amor de Dios, ¿sí? Y nada nos detenía. Pero dice el Señor, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿No? Muchas veces ese primer amor se pierde. Le pasó a Israel, ¿sí? Y le pasa a muchos matrimonios hoy en día, ¿sí? Que se separan, ¿no? ¿Y dónde está ese primer amor? Israel perdió su primer amor, ¿sí? Cuando Dios reconoció, dice, santo fue Israel. Y acá en la iglesia, en Éfeso, dice, has dejado tu primer amor. ¿Sí? Ojalá que no nos pase esto. Ojalá que sigamos trabajando así como lo hacíamos desde el primer día, ¿no? Cuando estábamos en los primeros pasos aprendiendo acerca de Cristo. Pero muchas veces, ¿no? Hoy en día a veces llegan personas a la iglesia, ¿no? Y tienen ese hambre de conocer la verdad y le enseñamos la verdad y preguntan y asisten a las reuniones, ¿no? Se convierten a Cristo, ¿no? Pero pasa el tiempo, ¿sí? Y comienzan a ser desleales, ¿sí? Dejan ese primer amor, ¿no? Tenemos que tener cuidado entonces acerca, ¿sí? De dejar de nuestro primer amor, ¿no? Entonces ahora vamos a entrar, ¿sí? Cómo caer en el pecado de la infidelidad, ¿sí? Siguiendo la analogía, ¿no? En el matrimonio, ¿sí? ¿Qué dice el Señor en Mateo 5:28? ¿Sí? El Señor dice, ¿no? Cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ¿sí? Ya adulteró en su corazón, ¿no? Entonces, ¿se puede caer en el pecado de infidelidad en matrimonio? Sí, y hay que tener cuidado. En el Antiguo Testamento, los términos del pacto con Dios fueron constantemente rotos por Israel, ¿sí? Con actos de idolatría, actos de desobediencia, ¿sí? Y vamos a ver que la consecuencia fue el juicio de Dios, ¿no? Cuando los llevó al exilio. Y vamos a leer Jeremías, capítulo 2 versículo 8 dice así: los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Sí? El pueblo de Israel, ¿sí? Constantemente se entregaba a la idolatría, ¿sí? Eran infieles a Dios, ¿no? Y cuando leemos en el capítulo 3, ¿sí? Vamos a encontrar allí palabras muy fuertes, ¿sí? Que escribe Jeremías y cómo habla del pueblo de Israel. Y miren lo que dice. Dicen, si alguno dejara a su mujer y yéndose ésta de él se juntara a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? ¿Sí? Y le dice al pueblo, tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice el Señor. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra.
Por esta causa, las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Guardarás un ojo para siempre, enteramente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Palabras muy fuertes, ¿sí? Que utiliza Jeremías. ¿Sí? Cómo ve al pueblo de Israel, cómo se había entregado completamente, ¿sí? A la maldad, a la idolatría, ¿no? Habían dejado al Dios vivo, al Dios verdadero, y se habían entregado completamente a la idolatría. La confianza de ellos ya no estaba en Dios, estaba en sus ídolos, ¿no? Y hacían alianzas con otros pueblos, ¿no? Querían hacer alianzas con Egipto, con Asiria, ¿no? Pero el pueblo entonces cometió el pecado de infidelidad. El pueblo entonces vemos que se entregó a la idolatría. La pregunta es, hoy en día, ¿podemos caer en lo mismo? ¿Podemos caer en la idolatría? Y podemos definir la idolatría, es aquello que abarca todo aquello que reemplaza el lugar de Dios en nuestra vida. Somos infieles a Dios cuando hay otro Dios que toma su lugar en nuestros corazones. ¿Sí? Hoy en día, hermanos, podemos caer como cayó Israel en la infidelidad. ¿Sí? Podemos caer en la idolatría. ¿Y cómo se llaman nuestros ídolos hoy? Trabajo, dinero, puede ser nuestra pareja, nuestros hijos, la apariencia, ¿sí? Cuando creemos que somos autosuficientes, creemos que somos dioses, ¿no? La avaricia, ¿no? En Colosenses 3:5 dice, la avaricia, ¿sí? Es idolatría, es idolatría, ¿sí? Entonces, ¿podemos caer en la idolatría? Claro que sí, ¿sí? Cuando ponemos en primer lugar, ¿sí? Algo, ¿sí? En nuestras vidas, ¿sí? Algo que no sea Dios. Por ejemplo, si ponemos en primer lugar, ¿sí? El trabajo, entonces, sí, es idolatría. Porque no le estamos dando el lugar, ¿sí? El primer lugar a Dios, ¿no? La avaricia. Hoy en día la gente quiere tener más, más, más y dedica su tiempo a tener más, a trabajar horas extras, ¿sí? Y le quita todo ese tiempo a Dios, ¿sí? Hoy en día se está viendo mucho en las iglesias de Cristo, ¿no? Que los hermanos comienzan a faltar a la iglesia los domingos, ¿no? Y se justifican, ¿no? No, es que anoche tuve un cumpleaños y salí muy tarde, ¿no? No, es que hoy tengo que ir a trabajar, ¿no? No, es que justo mi hijo hoy tenía una actividad deportiva, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos pensando? ¿Qué enseñanza le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Sí? Hoy en día, lamentablemente, los padres no llevan a los hijos a la iglesia, ¿no? Y he escuchado muchas veces, no, mi hijo está estudiando porque tiene que rendir una prueba el lunes, por eso no vino a la iglesia. Le estamos enseñando que el primer lugar lo tiene el estudio y no lo tiene Dios. Eso le estamos enseñando. Cuando tenemos que enseñarle que el primer lugar en nuestra vida es Dios. El primer lugar, ¿no? Entonces, ¿podemos ser infieles a Dios? Por supuesto, ¿sí? Dios demandaba del pueblo de Israel guardar sus mandamientos y ponerlos por obra.
¿no? Entonces, tenemos que reflexionar, ¿sí? Si en alguna manera nosotros estamos siendo infieles a Dios, si estamos cayendo en el pecado de la infidelidad, ¿no? O si vemos a un hermano que está cayendo en esto, si vemos a un hermano, ¿sí? Que está entregado al trabajo, ¿no? Que está entregado a la avaricia, ¿sí? Tenemos que hablarles. Entonces la pregunta es, ¿somos infieles a Dios? En algún momento de nuestras vidas hemos caído en el pecado de infidelidad, ¿sí? ¿Podemos llegar a ver la gravedad de este pecado? Miren que el pueblo de Israel, cómo veía su pecado en Jeremías 16:10, ¿sí? Dice lo siguiente, y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? El pueblo decía, pero Jeremías, ¿qué hemos hecho? ¿Sí? ¿Qué pecado tan grande hemos cometido con Dios para que venga un juicio tan terrible? ¿Qué hemos hecho? No hemos hecho nada. Estaban ciegos. Y quizás hoy estemos de la misma manera, ¿no? Que no tomemos en serio el compromiso que hemos hecho con Dios y digamos lo mismo que se preguntaba, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo? ¿No? Muchas veces nosotros relacionamos la infidelidad a Dios porque hay un hermano que no va todos los domingos, ¿no? Por supuesto que está siendo infiel, pero solamente nos concentramos en eso, ¿sí? Pero la fidelidad a Dios no solamente es el día domingo, sino cada día de la semana tenemos que ser fiel a Dios. Pero muchas veces solamente vemos la infidelidad porque falta un hermano a la reunión, ¿no? Pero la fidelidad a Dios es cada día. Y quizás nosotros digamos, ¿no? Pero yo voy todos los domingos a la iglesia. Cuando se reúne el día de semana también voy, ¿sí? Pero tenemos que ver también, ¿sí? Los otros días, cómo estamos siendo en nuestra vida, ¿no? Por eso leemos en Primera de Pedro, sed santos en toda vuestra manera de vivir, ¿sí? Ezequiel, capítulo 23-39, ¿no? Como le dije, uno puede decir, no, yo voy todos los domingos a la iglesia. Pero miren la maldad del pueblo, ¿no? Dice, pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. Terrible, ¿sí? ¿Qué hacía el pueblo? ¿Sí? Eh, Iba a sacrificar literalmente, ¿sí? Sus hijos, ¿sí? A otros ídolos, ¿sí? Porque muchos de los rituales que tenían, ¿sí? Esos ídolos, ¿sí? Requerían el sacrificio de los hijos, ¿no? Y el pueblo se entregó a eso, sacrificaba a sus hijos a los ídolos, ¿no? Y no solamente eso, miren, iban a sacrificar los ídolos y dice, ¿no? Ezequiel, el mismo día entraban, ¿en dónde? En el templo para adorar a Dios. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Y esto a mí me hace pensar y me dice, ¿no estaré haciendo lo mismo? ¿No? Que en los días de la semana me comporto terriblemente, que nadie me ve de la iglesia, pero y el domingo me voy a reunir como si nada hubiese pasado. ¿Será que estamos haciendo así? Ojalá que no.
¿sí? Ojalá que no, pero el pueblo de Israel cayó. Y eso para nosotros tiene que ser un gran ejemplo. Si ellos cayeron, nosotros podemos caer. Y ellos veían, ¿no? Todo lo que hacía Dios por ellos. Lo veían con sus ojos. Y cayeron, ¿no? Decían, ¿no? ¿Pero qué hemos hecho? No hicimos nada. ¿Sí? Pero hacían, ¿sí? Lo terrible que estaban haciendo, ¿no? Entregarse a la idolatría y el mismo día querer adorar a Dios. Ojalá que no estemos haciendo lo mismo, ¿no? Es, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Para tomarlo nomás, por ejemplo, es como si el día sábado, ¿sí? Voy y cometo adulterio y el día domingo voy y me reúno como si nada hubiese pasado. Y quizás así, eh, en pequeñas cosas podemos caer, ¿no? Recordemos que el pecado es pecado delante de Dios. Tanto el adulterio como la mentira es pecado, ¿sí? Entonces veamos, ¿sí? Cómo, si hemos caído en el pecado de infidelidad, ¿no? Cuando leemos Hebreos capítulo 10 22, ¿sí? Y algunas palabras que nos van a ayudar a nosotros eh, a estar delante de Dios, ¿no? Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos a Dios, tenemos que hacerlo con un corazón sincero, sincero, ¿no? Entonces, tenemos ejemplo del pueblo de Israel, cómo cayó en la idolatría, cómo cayó en la infidelidad. Y eso nos tiene que servir a nosotros. No vaya a ser que nosotros estemos actuando de la misma manera y digamos, pero ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada, ¿no? Pero sin embargo, quizás estemos entrando, ¿sí? Contaminando, ¿sí? El lugar de Dios, así como lo contaminó el pueblo de Israel, ¿sí? Cuando no somos fieles a Dios, ¿sí? ¿Qué sucede? Nos alejamos de Él, ¿sí? Entonces, cuando la infidelidad comienza a trabajar en nuestra vida, de a poco, nos vamos apartando de Dios y va a llegar un momento en que nos apartamos de Dios. Nuevamente, Jeremías 2:13. Miren lo que dice el Señor. Porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué hizo el pueblo? Abandonaron a Dios. Y Dios va a decir, me ha abandonado, ¿sí? ¿A quién ha abandonado? A mí, que yo soy la fuente de la vida, agua de vida. Cuando caemos entonces en el pecado de infidelidad, va a llegar un momento en que vamos a abandonar a Dios, ¿sí? Y vamos a ver cómo esto, ¿no? Estamos abandonando la fuente de agua viva, ¿no? La fuente de la vida que es Dios. ¿Y por qué lo podemos cambiar, no? Como dijimos, por trabajo, por otras preocupaciones, por la familia, por los hijos, no sé, etcétera, ¿no? El pueblo, ¿por qué lo había cambiado? ¿Sí? Por la idolatría, ¿no? ¿Y cómo los comparaba? Cisternas rotas, ¿sí? Que no retenían el agua. Ojalá que no cayamos en esta maldad, ¿no? Como cayó el pueblo de Israel. La advertencia tenemos en Hebreos, capítulo 3, versículos 12 y 13, que dice lo siguiente. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
Y es lo que le había pasado a Israel. Había endurecido su corazón por el pecado. Y tenemos la carta de Hebreos que nos amonesta a nosotros a no caer en eso, ¿no? A no endurecer nuestro corazón, a no apartarnos, ¿no? Cuando vemos entonces la infidelidad en el matrimonio, trae terribles consecuencias, ¿no? Trae terribles consecuencias, ¿no? Tanto para la pareja como para toda la familia. La infidelidad de Israel a Dios trajo terribles consecuencias. El juicio de Dios vino sobre ellos, ¿sí? Dios puede perdonar, ¿sí?, todo pecado, pero Dios no va a dejar pasar por alto la maldad, ¿sí? Y Israel había cometido mucha maldad. Es por eso que Dios determinó que tenían que ser exiliados, ¿no?, a Babilonia. Y cuando leemos en las Escrituras, vemos que eh, Dios hizo una lección, ¿no? Las personas buenas, que todavía había algo bueno en ellos, que Dios veía algo bueno, fueron, ¿sí?, exiliados a Babilonia, como por ejemplo Daniel, ¿sí? Y las personas malas, ¿sí?, fueron exiliadas a Egipto, donde allí murieron, ¿no? Entonces vino un juicio vinieron las consecuencias por el pecado de infidelidad. Y hoy en día, ¿sí?, la infidelidad a Dios también trae terribles consecuencias si nos alejamos de Dios, ¿no? Jeremías 2:19 dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, dice, y ve, miren estas palabras, cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos, ¿no? Leámoslo para nosotros, ¿no? Cuán malo y amargo es dejar al Señor, ¿sí? Como Dios dijo, cuando lo dejamos, estamos abandonando la fuente de la vida, ¿no? Ya para ir terminando, Dios hermanos, ¿sí?, no tomemos a la ligera nuestra vida cristiana. Recordemos el compromiso que hemos hecho con Dios, ¿sí? Cuando nosotros hemos obedecido a Cristo, nos hemos lavado en las aguas del bautismo, hemos hecho un compromiso de fidelidad, ¿sí? Por eso no lo tomemos a la ligera, ¿sí? Tenemos que ser fieles a Dios siempre, toda nuestra vida, ¿sí? Como dijo en Apocalipsis 2:10, dice: sé fiel hasta la muerte y te daré la vida eterna, ¿no? Entonces, de parte de nosotros tiene que estar ese compromiso con Dios, ¿no?, de fidelidad. ¿Y qué involucra la fidelidad a Dios? ¿No? Como lo dijo al pueblo de Israel, estar atento, ¿sí?, nuestro oído a su voz, ¿no? ¿Y dónde tenemos hoy la voz de Dios? ¿Dónde tenemos? Está en las Escrituras. Es decir, atentos, tenemos que leer la palabra de Dios. Si no leemos la palabra de Dios, estamos siendo infieles a Dios. ¿Y qué más dijo? ¿Qué le pidió al pueblo de Israel?
guardar sus mandamientos y ponerlos por obra. ¿Estamos guardando todos los mandamientos de Dios cada día? ¿Estamos poniendo por obra cada día? ¿Eh? Uno de los mandamientos que Dios nos ha dejado, ¿cuál es? Que prediquemos el Evangelio. ¿Sí? Es un mandamiento para nosotros. Predicar el Evangelio. ¿Sí? Y no solamente con nuestras vidas. Por ejemplo, por supuesto que uno tiene que ser ejemplo a los de afuera con su vida. ¿Sí? Los de afuera tienen que ver algo bueno en nosotros. ¿Sí? Pero el Evangelio no solamente se predica con el ejemplo, sino que se predica hablando. ¿Sí? Hablándole a las personas acerca de Cristo, ¿no? Y un último texto para leer, en Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿sí? No dejando congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿sí? El Señor va a volver, ¿no? Y tenemos que ver cada día, ¿sí? Que el Señor va a volver pronto, ¿no? Y no solamente enfocar la infidelidad, ¿sí? A los hermanos que faltan el día domingo. Por supuesto, acá que Hebreos lo dice, ¿no? Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Pero si no, tenemos que ver, ¿sí? Tener cuidado que no seamos infieles, ¿sí? Durante todos los días de la semana, ¿no? Por eso es importante, es necesario retener, estudiar, escudriñar la palabra de Dios. Ojalá entonces que esta lección nos ayude a meditar y a mantenernos firmes en un camino de fidelidad a Dios. Muchas gracias, hermanos. Muchísimas gracias, hermano Edson, por habernos traído una linda lección que tiene que ver con la fidelidad, porque, como él decía, con la infidelidad, como él decía al principio, que muchos ¿cómo se llama? Lo relacionamos con la fidelidad de la pareja, con la del matrimonio, con la del pololo, como le decimos aquí en Chile, ¿cierto? O con la del novio, la novia. Pero hay una fidelidad que va más allá, por supuesto, que no deja de ser importante, sino que es necesaria, de mantener que la fidelidad a Dios, especialmente cuando llegamos a ser hijos de Dios. Muchísimas gracias, hermano de Rom, por habernos traído esta linda lección. Que el Señor le bendiga. Gracias por haberse dado el tiempo entonces para estar con nosotros una vez más. Vamos a Gracias. tener una oración a nuestro Padre Celestial. Quería pedir en esta ocasión a nuestro hermano Rigoberto si es posible que usted nos lleve en una oración, hermanito querido, después de dejar el pase al hermano Néstor, que nos va a traer las novedades de Facebook. Hermano Hermano, Rigoberto. hermano Hermes, discúlpeme por esta oportunidad, porque llegué muy tarde, hermano. No hay problema, hermano. Nos correspondía a nosotros servicio y día y llegué tardísimo, por No se favor. preocupe. Tranquilo, no hay problema. Muy bien. Entonces pasamos a pedirle al hermano Julio César, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Qué gusto de saludarlo. ¿Cómo anda? Hermano, buenas noches. ¿Usted nos podría, Pensándote, hermano, con ganas de tenerte aquí. gracias. ¿Podría guiarnos en una oración, hermanito querido? Claro, claro que sí, con el mayor de Adelante. los gustos. Oremos. Bendito y buen Dios, Señor Todopoderoso y Eterno. Mil y mil gracias te damos en esta noche ya por darnos la posibilidad de abrir tu palabra, por escuchar aquello que tú has manifestado del pacto, de la fidelidad, del matrimonio, de la relación que tienes para con nosotros en los labios de nuestro hermano Esron. Rogamos para que lo sigas bendiciendo a él, a su familia, el lugar en el cual trabaja la iglesia, nuestros hermanos allá en Mendoza, a esta plataforma, Señor,
y a cada uno de quienes continuamente están aquí congregándose en la virtualidad para conocer más de tu voluntad. Gracias te damos por esta lección, Señor. Gracias te damos por tus bendiciones y es en el dulce y santo nombre de Cristo, tu Hijo, quien vive por siempre. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermano Julio César. Vamos con el hermano Néstor. A ver, ¿qué novedades? ¿Quién estuvo conectado ahí en Facebook Live? Hermano. Bueno, buenas noches a todas las hermanas y hermanos. Bienvenidos. En Facebook tuvimos al hermano Harvin Fernández, Richard Rosson, Susi Sucie, Seila Soto, Arnulfo Cárdenas Tobar, Susana Treviño, Isabel Ramos, Sandra Gutiérrez, Raquel Cisneros, José Castro Bravo, Milka Sánchez Mesa, Angélica Gómez, Luis Cruz Esteves, Alberto Córdoba y Javier Serrano. Todos ellos estuvieron escuchando atentamente esta muy, muy buena lección que nos trajo hoy día el hermano Erron. Los invitamos, pueden volver a escucharla en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo, PDA, las tres letritas, PDA, Iglesia de Cristo. Ahí pueden dejar sus impresiones, sus saludos y lo que estimen conveniente relacionado con el tema. Eso es, Ernest, no tenemos mensajes. Ok, hermano Néstor, muchas gracias. Tenemos aquí en el chat de la plataforma que dice la Divina Respuesta un par de mensajitos aquí de nuestra hermana Luz Dari que dice: gracias, hermano Esrom. Gracias a excelente estudio, bendiciones de Dios para todos. Y la hermana Marisa de Figueroa, de allá de Lima, Perú, sus manitos juntitas que dicen amén. Bueno, muchas gracias a cada uno de ellos y a todos por haber estado conectados aquí. Y vamos a pasar entonces a la sección de los comentarios. Hermano Waldo, ya está levantando su dedito. Adelante. Bueno, yo había escuchado la lección muy buena, plato repetido, pero de primera, y tengo una duda, o sea, no yo, mi esposa. Mi hermano, el escudriñador, ¿me puede decir cómo se llama usted? Claro, hermano, con todo gusto. Julio César ¿Puede decir? Telles. Mi esposa está confundiendo. Mi esposa sabía que usted venía acá, pero para ella era otra persona, Julio César Telles. Ok, Me está confundiendo. está confundiendo. Bueno, Bien. algo, perdón, disculpe, le interrumpí, hermano Waldo. Sí, mi hermano que vino con él. Él también. Muy bien. ¿Alguien más? Muchas gracias, hermano Waldo. Hermano Gracias. Telles, que está Señor. debiendo a Waldo una lección de las divisiones inferiores de la Iglesia de Cristo. Ya la tengo, Bueno, ya la tengo. Ok, gracias. muy bien. ¿Alguien más acerca del tema que estudiamos, que revisamos, que trajo nuestro hermano Errol el día de hoy? Hermanita Doris, adelante usted, por favor. Sí, hermanito, dale gracias a Dios primeramente y al hermano que nos ha traído tan buena meditación. Muy buena la palabra de Dios, que Dios los siga bendiciendo a él y a toda su familia. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermana Doris. Muchas gracias, hermanita Doris, por su comentario. ¿Alguien más desea decir algunas palabras acerca del tema del día de hoy? O de saludo a nuestro hermano Ezra. Le va la hermana Yolanda. Ahí viene llegando. Si quiere puede abrir su micrófono, hermana Yolanda, para que lo podamos escuchar. Está pensando quién le puede ayudar a abrir el micrófono. Ujú. El dibujito del micrófono tiene que estar no en rojo. Ahí sí, hermanita, adelante. Vaya, hermano, solo para decirles adiós, hermano, porque ya me voy a mi reunión aquí. Ahorita salgo de aquí con usted, voy a la congregación ahorita. Chao, chao a todos, que Dios les bendiga y el estudio estuvo muy bonito. Hasta mañana, hermano. Hasta mañana, hermanita. Que Dios la bendiga, hermano. Muchas gracias por venir. Gracias, hermano. Bueno, muy bien, pues. estamos. Ah, El estudio.
Muy bien, estamos llegando entonces al final de la sesión del día de hoy. Quiero agradecerles infinitamente a nombre de la administración de la plataforma por haber entonces llegado hasta esta hora, las 9 de la noche con 3 minutos aquí en Chile. Gracias a cada uno de ustedes por estar ahí, por apoyar con su presencia a este sistema de estudios bíblicos que lleva casi 5 años y con el único propósito de poder entonces escudriñar la palabra del Señor. Gracias, hermanos queridos, que Dios les bendiga. Y el día de mañana, si Dios permite, nos juntamos otra vez a esta misma hora y en el mismo canal. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenos días. Dios les bendiga. Chao. Noches a Nos todos. vemos. Bendiciones. Vamos. Chaito. Bye, bye. Que Dios les bendiga. Bye, Muchas buenas gracias. noches. Cuídense todos, hermanos. Chao, chao. Bye bye. Saludos. Chao, cuídense.